¿Sabe? El título de la enseñanza esta mañana es Jesús puede. Ahora, ¿cuántos creen que Jesús puede? Bueno, ¿cuántos creen que Jesús tiene poder? Bueno, vamos a hablar de el primer milagro, según el apóstol Juan, que hizo el Señor Jesús, y fue en las bodas de Caná de Galilea. Vamos a hablar de ese milagro y vamos a ver cómo las vidas de las personas cuando Él hace un milagro cambia. Vamos a mirar eso en los diferentes personajes. Pero, ¿sabe? Uno escucha muchas cosas raras cuando hablan de Jesús. Uno escucha muchas cosas raras. Entre las cosas raras que uno escucha de Jesús está, por ejemplo, que el Señor Jesús, de los 12 años hasta los 30, porque en la Biblia no nos cuentan qué pasó ahí. El último es Lucas, que nos dice que a los 12 años Él se perdió allá en el templo y se quedó allá unos días, pero el resto no nos dicen más. Algunos dicen que Jesús se metió a las pirámides de Egipto para recibir la sabiduría de los ancestros. Esos cuentos dicen. Hay un señor por allá que se llama J.J. Benítez, que escribió y sostiene esa teoría. Imagínense. Otros dicen que el Señor Jesús tenía esposa, pero que los discípulos, que eran envidiosos, ocultaron toda esa historia de la esposa y sacaron a María, porque era María, una de esas Marías, de la historia y la dejaron por allá. Y otros, de manera cómica, me parece a mí, utilizan el milagro del Señor Jesús en las bodas de Caná de Galilea, donde Él convierte el agua en vino, como un argumento para poder consumir licor, para emborracharse. Y le dicen a uno, pero si Jesús convirtió el agua en vino, pues uno, ¿por qué no puede echarse unas polas? Básicamente lo que están diciendo. Usted va a escuchar muchas cosas raras con respecto a nuestro Señor Jesús, pero lo cierto es que una es cierta, y es que Él tiene el poder. Él tiene el poder para cambiar nuestra vida. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros sí o sí necesitamos enfatizar siempre en la iglesia es precisamente esa verdad. Jesús puede. Yo no sé cuál es la condición con la que tú estás esta mañana acá. Y no pensemos en los que llegan o nos visitan por primera vez en la iglesia, que muy seguramente tienen alguna necesidad o algún deseo, o quizás simplemente la curiosidad. Bueno, vamos a ver qué es este cuento, a ver. Pero estoy seguro que aquí hay muchas personas que tienen un deseo de que Dios haga algo en su vida, que Dios cambie algo. Pues déjame decirte que Él puede. Y vamos a mirar ese pasaje de Juan capítulo 2, y que nuestro Señor sea hablándonos esta mañana y podamos ver cómo Él puede en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones, Él puede obrar. Quiero que tú te fijes en eso, pero antes oremos a nuestro Señor. Amén. Padre, gracias por lo que tú haces. Ahorita mientras alabábamos, éramos bendecidos también por tu Santo Espíritu. Te suplicamos ahora que vamos a reflexionar en la palabra, en la enseñanza, que podamos ser confrontados y sobre todo entender que tú puedes. Que si nuestra fe descansa en ti, no hay desilusión. Más bien, tú lo harás. Gracias, Padre Celestial, por eso. Amén y amén. Juan capítulo 2, y mire el versículo 1, voy a leer hasta el versículo 12, preste mucha atención a lo que dice acá. Es una historia, así que usted esté atento a los detalles, a los personajes. Dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Imagínese usted la escena, ¿no? Es una boda. Las bodas en este momento eran muy distintas. Los novios no se escogían, sino que era una prerrogativa de los padres escoger los novios, quién se va a casar con quién. Ellos lo escogían y tenían unos protocolos, lo que nosotros hoy llamamos noviazgo. Para ellos era el famoso desposorio, y entonces en esos desposorios ya estaban comprometidos, y ese desposorio podía durar un año, año y medio, pero ya estaban comprometidos. Por eso en la ley María, cuando ella quedó embarazada fue en ese tiempo del desposorio, y ya era digna, según la ley, de ser apedreada, porque ya el desposorio era un compromiso de una vez para el matrimonio. No era como el noviazgo de nuestra época, que bueno, probamos a ver si nos entendemos y si no, pues busco otra novia. Y no, eso ya era un compromiso muy serio. Y cuando llegaba el matrimonio había también una serie de cosas que se hacían. Entonces había una procesión nocturna, que eso implicaba luces, implicaba toda una parafernalia para mostrar que el novio estaba llegando a la casa de la novia, y había el matrimonio, la boda, que no duraba un día, sino que podía extenderse, según las posibilidades de la familia, varios días, y había muchos invitados. Estamos en una circunstancia de esta, no es el desposorio, sino estamos ya en la boda. Ya estamos en el momento donde se han prometido fidelidad, etcétera, y ya estamos en la celebración, ya se dieron el besito y toda la cosa, y ya estamos en ese momento. Ahora, sucede algo particular, se acaba el vino y entonces viene la circunstancia, digamos así, el problema, el nudo que le va a dar a esta historia, va a traer el conflicto. Y lo que nosotros sabemos es que al final de la historia se resuelve todo el problema, porque el Señor Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino. Pero la pregunta es, ¿y qué significa eso? ¿Por qué Juan nos relata ese milagro? ¿Cómo ese milagro de convertir el agua en vino tiene alguna enseñanza para nosotros? Para los discípulos ya tenía un entendimiento, pero ¿qué significa y qué podemos nosotros sacar de ese milagro? Bueno, yo quiero que aprendamos 4 cosas de ese milagro y vamos a mirar personaje por personaje, y empecemos con los novios. Dice ahí el versículo 1: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. El vino se acabó. Mire, para nosotros es un poco extraño cuando leemos esto, porque nosotros, si se acaba el vino, pues uno que dice: bueno, gracias por venir, dejen los regalitos, la puerta queda por allá, chao, chao, chao. Es más, uno no hace una fiesta de 15 días para que se le vengan a acabar a uno todas las provisiones de la casa. Uno apenas 2 horitas, bueno, muchas gracias. Aquí uno se asegura que vean es dónde está la urna de los sobres o de los regalos, y bueno, chao, gracias. Pero aquí no. En ese contexto histórico, el novio era el que debía asegurar. Primero, él corría con todos los gastos de la boda, y él debía asegurarse que en la celebración todas las personas fueran a quedar satisfechas, bien atendidas. Ahora, ¿por qué era esto así? Porque en la tradición judía se podía demandar a alguien por dar un mal regalo. Sí, está buena esa, ¿no? Esa está buena, esa me gusta. ¿No le ha pasado a usted que va al matrimonio y usted invita y usted esperando algo así y le llegan con una porcelana y no? Bueno, pues gracias, pero... O a veces ni llegan con regalo y usted como que... Y allá se podía demandar.
¿sí? Era una persona juzgada porque yo te invité a mi boda y tienes que traer un buen regalo. Pero lo mismo ocurría para el novio. Si él no atendía bien, o como en este caso, se acaba el vino, era un problema. Por eso es que para nosotros es extraña esta historia, porque como le dije hace un rato, si se acaba el vino para nosotros es bueno, gracias, ya se acabó, gracias, chao, ya antes les di, no, diría así. Pero no, en este momento el novio y la familia del novio se está exponiendo a una situación vergonzosa en primera instancia, porque dice que ese novio no calculó, dice que ese novio no tiene una previsión, que ese novio no hizo las cuentas perfectas para poder atender a todos los invitados y tenerlos a todos contentos. Y dos, se podía exponer a una sanción. Imagínense, no era así tan sencillo, tan simple. Por eso que se acabe el vino en plena celebración era un problema, no era una cosa común y corriente como lo vemos tú y yo. Ahora, si tú entiendes eso, te vas a dar cuenta, o sea que era un problema. Sí, era una circunstancia. Imagínense la vergüenza, imagínense que usted está, tratemos de empatizar con lo que está pasando acá. Imagínense que usted hace, y eso han pasado muchas veces, pero usted hace una celebración de cumpleaños, el baby shower, e invita a las personas, y nosotros no nos interesa tanto el regalo que van a traer, sino la presencia de las personas, ¿no? Bueno, algunos sí estarán pensando en el regalo, pero no, ese son como lo fundamental, sino sobre todo el compartir. Y usted se supone que va a dar algo para ese compartir, o un arrocito o algo así. Imagínese que usted hace su reunión, todos llegan y cuando llega el momento de compartir la comida está dañada. ¿Qué siente usted? Qué oso, qué vergüenza. Y ahora yo qué hago, yo con qué le salgo. No es la misma circunstancia de hace 2000 años, pero hoy día podemos sentir lo terrible que sería. O que, bueno, traiga la torta y llegó con la torta pero vuelta a un 8. O llegó sin torta. No, es que me accidenté y se va. ¿Qué hacemos? Eso es terrible. Bueno, así es donde están ellos. Los novios están en una circunstancia difícil. Muy probablemente, dicen algunos eruditos bíblicos, eran personas humildes. ¿Por qué? Porque si se les sacaba el vino en la mitad de la fiesta era que seguramente no tenían la cantidad de dinero para asegurar el vino. Aparte que en esas fiestas, como eran de tantos días, los invitados podían llegar el primer día, el segundo día o el tercer día. Entonces usted no tenía como que un control de cuántos van a llegar. Hoy día es con invitación y bueno, si no tiene, usted le puede cerrar la puerta, pero no, allá era, ¿qué hacemos? Y usted sabe que en las invitaciones siempre llega, yo invité a 2, pero me llegó con el niño, con la niña y con la tía, y que es que ese día estaban, se pone complicado, ¿cierto? Entonces es una persona que hace una fiesta de esas. ¿Qué debía hacer? Tener abundancia y asegurarse que todos pudieran quedar satisfechos. Muy seguramente ellos no tenían esos recursos para hacer, pero ahí está el problema. Pero mire lo interesante, el Señor Jesús convierte el agua en vino para ayudar en medio de una situación que podía implicar vergüenza a estos novios. Normalmente nosotros podemos pensar que los milagros que el Señor Jesús hace están referidos a sanidades, están referidos a resurrecciones o están referidos a cosas como, más importantes, desperdiciar el poder del Señor Jesús solo para darle vino un poco ahí de gente que está tomando ahí ya medio borrachines de pronto. ¿Él hizo ese milagro para eso? O sea, no hay cosas más importantes en el mundo, no hay más sufrimiento en el mundo en donde el poder del Señor Jesús viniera a obrar y realmente hacer algo significativo, diríamos nosotros. Y aquí es donde yo quiero que entiendas lo primero. Jesús puede ayudarnos a nosotros aún en cosas como que con tan poca importancia, como hasta casi que vulgares. Y aún así Él está para quitarnos una vergüenza. Mira, al final de la historia están los novios y el maestresala los estás felicitando y toda la gente, uy, esto se puso, fue mejor, mire, mejor vino. Quedaron fue como los reyes. Porque el Señor Jesús puede hacerlo. El Señor Jesús puede obrar aún en circunstancias que nosotros vemos como tan simples, tan básicas, tan elementales. Él puede decir, no quiero que pases vergüenza, tranquilo, yo me encargo de eso, y transformar el agua en vino.
Hermano, ¿cuántos de nosotros, escuche esto, no hemos cometido actos y hecho cosas en nuestra vida que merecen un escarmiento público? Yo le contaba a las personas esta mañana en la clase que hace como unos 12, 13 años, yo no me acuerdo de hace cuánto, a un compañero de mi trabajo, yo les he contado, le dije una mentira. Yo recuerdo que ay Señor, perdóname, yo porque le dije mentiras a mi compañero de trabajo. ¿Cómo arreglo esto? Bueno, al final yo le confesé a él que le había mentido. Pero mira, Dios a veces es tan misericordioso que en medio de tus errores no te permite pasar las vergüenzas que debieras pasar. No porque tú seas tan buena gente, no, porque Él tiene tanta misericordia. Y así como pudo transformar el agua en vino, piensa, no quiero que se avergüence tanto. Es increíble eso. Y Jesús puede hacerlo. Y Jesús puede obrar en cosas que tú puedes ver como tan elementales. Sí, Él tiene el poder para hacerlo. Y le damos gracias a Dios por eso. Así que si tú necesitas algo que dices, pues bueno, es que en la iglesia como que Jesús solo salva, como que Jesús solo, como que algo poderoso y yo hasta ahora como que ni nada de eso. Tranquilo, Jesús puede obrar aún en eso tan sencillo y básico que tú necesites. Amén. Lo segundo que quiero que te fijes es en María. Versículo 4 dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Bueno, básicamente es que ella le había dicho al Señor Jesús, Jesús, no tienen vino. Ella le está colocando el problema, ella entiende la circunstancia en la que se están metiendo estas personas y ella decide interceder. Dice aquí el pasaje, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Ahora, por la respuesta del Señor Jesús que acabo de leer en esos versículos, parece ser que la petición de María fue como impertinente de alguna manera. El solo hecho que le diga, mujer, aquí a ti que nos va en esto. Ahora, el término mujer a nosotros nos suena brusco, ¿no? Pero no, en el momento no le está hablando con brusquedad, sino simplemente le está diciendo, bueno, pero nosotros qué asunto tenemos que ver en esto de que no haya o no haya vino. Primero eso. Nosotros no somos los responsables de esta situación. Nosotros no somos los anfitriones. Pero la segunda razón que da el Señor Jesús es mucho más importante que la primera. ¿Por qué? Porque Él dice, todavía no ha llegado mi hora. Jesús hasta ahora está empezando a formar sus discípulos. Dice aquí el relato de Juan, 3 días después de que ya conoció a Pedro, a Andrés, que ya conoció a Natanael, a Felipe, que apenas está formando su compañía de discípulos, está en esta boda. Todavía no tiene los 12, todavía no ha llegado el momento en que Él debe revelarse y darse a conocer a las demás personas. Él está haciendo referencia a eso, apenas está comenzando. Por eso le dice a María, todavía no ha llegado mi hora, todavía no es el momento de hacerlo. Pero María ve la situación en que se están metiendo sus novios. Ella es empática, ella ve, si se quedan sin vino, la comidilla de todo este pueblo de Galilea, de Caná, va a ser ese par de novios porque no dieron vino para todos. Ella es empática y decide interceder ante quien sí puede cambiar una circunstancia. ¿Sabía usted, hago aquí un paréntesis, que este versículo es uno de los que utilizan a algunas personas para justificar el culto a María? Dice, hay que decirle a María porque ella le dice al hijito y lo convence de que haga algo. Así es. Entonces, digámosle, este versículo ahora, este es el único lugar donde ella aparece diciéndole al Señor Jesús que haga algo. De resto, usted en los demás evangelios no encuentra ninguna de esas circunstancias. Por lo tanto, no nos sirve a nosotros para validar de ninguna manera eso. Pero aquí viene lo que tú tienes que aprender en segunda instancia. Aunque no era responsabilidad ni de María ni del Señor Jesús, y todavía no había llegado su hora de hacer milagros, aún así el Señor Jesús hizo el milagro. Aún así el Señor Jesús obró en favor de esos novios. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos aprender de este momento? Mira, definitivamente Dios tiene un plan. Definitivamente Dios, como es soberano, Él ha organizado y tiene todas las cosas determinadas y fijas.
Y pareciera que hay un tiempo para cada cosa. Pareciera que en su sabiduría Dios ha establecido un momento particular para que sucedan ciertas cosas. Dios tiene organizado todo. Y nos puede llevar a nosotros eso, a pensar que Dios no puede como que interrumpir su plan. Quizás algunos podían pensar que nuestro Señor, que Dios, es como un tirano intransigente, como una persona psicorrígida. ¿Saben qué son los psicorrígidos? Son aquellos que dicen que tiene que ser primero el 1 antes que el 2 y después del 2 va el 3 y después del 3 va el 4. Pero si me salto al 3, no, porque no, eso es una crisis. Así son los psicorrígidos. Y a veces pensamos que así es Dios. Que Dios dice 1, 2, 3 y 4 y que no hay en él como variación. Nosotros los seres humanos somos más de tendencia de esquematizar, de categorizar cómo es nuestro Dios. Y entonces si decimos, por ejemplo, con respecto a la salvación, que a veces eso es un malentendido, Dios ya determinó quiénes han de ser salvos y quiénes han de ir al infierno, porque esa es la otra verdad. Si Dios dice quiénes han de ser salvos, ya se sabe quiénes han de ir al infierno. Entonces como que ya listo, los que nos salvamos bien y los que se fueron al infierno, y como que no pasa nada, ya Dios como que así se quedó. Resulta que no. Porque cuando tú ves que Jesús interrumpe lo que está haciendo en el sentido de su propósito, todavía no ha llegado mi hora, tú entiendes que Dios, por medio de la oración, puede cambiar las cosas. Y eso es sorprendente. Por eso, mi querido hermano, tú y yo debemos ser firmes en la oración por una sencilla razón, porque Dios puede cambiar. Tú ves a ese familiar tuyo que definitivamente no cambia, que oye, pero es que no le pasa nada y es que sigue orando, porque quizás al final de su vida o más en 20 años Dios lo toque y cambie. Insiste. No podemos pensar de nuestro Dios como que ya definió, se va para el infierno y entonces ya se fue. No, Él no es así. Nuestro Dios no es así. Dice la Biblia más bien que Él quiere que todos se salven y que nadie se pierda. Claro. Pero la oración, buscar de Él, de nuestro Señor, así como Él nos ha dicho, pidan, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él puede cambiar. Hay un rey, se llamaba Ezequías, en la Biblia, en Judá. Fue un buen rey, Ezequías. De repente fue el profeta Isaías a decirle, bueno, arregle todas sus cosas que se va a morir. Le quedan 8 días. Arregle sus cosas. ¿Qué hizo Ezequías? Se puso a llorar. Dios, ¿acaso no ves que he sido bueno? ¿No ves que he actuado con justicia? Por favor, déjame vivir más. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, te voy a dar 15 años más. Y mandó a Isaías, váyale que le va a dar 15 años más. Que le hagan tal remedio y ya, se sanó 15 años más. Dios cambia. Jesús puede cambiar. Lo que parece que ya está destinado, determinado y que va a ser así, Jesús lo puede cambiar. Aleluya. Y sigue orando, sigue creyendo que Dios puede hacer un milagro en tu familia. Ves ese hijo perdido, ves esa persona que, no, es que eso aquí como que ya eso tiene los 2 pies en el infierno y hasta la cabeza ya. Tranquilo, siga orando, que mientras esté con vida hay esperanza y Jesús puede orar. Amén. En tercer lugar, miramos ahora al maestresala. Jesús puede sorprender. Jesús siempre puede sorprender. Mira lo que dice acá. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Fíjese el maestresala, en esas bodas generalmente se escogía una persona que podía ser el amigo del novio. Ese término también nosotros lo encontramos ahí en la Biblia. Vamos a mirar en Juan, en este mismo capítulo. Y ese amigo del novio era el que se encargaba de organizar y de trabajar para que cuando llegara el novio todo estuviera preparado. El novio le daba la chequera y el amigo del novio, ¿qué hacía?
Vamos a organizar, listo, hay que comprarle esto, la novia quiere esto, la comida, ¿cuál es esa? Vamos a darle tal comida, vamos a organizar esto de tal manera, vamos a hacer esto. Y ese muy probablemente también era el maestresala, el que se aseguraba de que toda la comida estuviera bien. Y entonces, ¿qué hacía en este momento ese maestresala? Pues ya estaba probando, el vino se acabó, él no sabía todavía que se había acabado, o si sabía, lo sabía a medias, porque si él sabe de primeras, la situación se pone complicada. Pero le llevan a él esa agua que ha sido convertida en vino. Mire que Juan es enfático en decir algo con respecto al maestresala. Dice, los que le llevaron el vino sabían de dónde había salido ese vino, pero el maestresala no. Y esto nos da a entender que Juan quiere ser explícito que el maestresala no fue testigo nunca del milagro directamente. Él simplemente probó el primer vino y ahora le llevan el segundo para que él dé el visto bueno. Él era el que debía asegurarse que la calidad de la comida, la calidad del vino fuera la mejor. Él debía asegurarse de eso. Y aquí viene la enseñanza. Mire lo que dice el maestresala. Se sorprende y llama al novio y le dice, venga, todos, la práctica común es que dan primero lo mejor y después el peor licor. Ahora, ¿por qué hacían esto? Porque cuando los invitados llegan y están sobrios, las papilas gustativas están bien afiladas. Así que usted no les puede salir con cualquier cosa. El gusto, ellos van a probar a decir esta baratija o etcétera. Ellos tenían que darles el mejor vino. Pero una vez que ya estaban entonados, una vez que ya están ahí en la celebración, que ya se ha perdido un poco el gusto, ahora sí se les puede dar lo más barato, pero aquí fue al contrario. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Que cuando tú pides a Jesús algo, tú no sabes lo que pueda pasar y Él siempre te puede sorprender. Jesús pudo haber convertido el agua en un vino de mediana calidad. Sí, Él pudo haber, bueno, pues a ver, esos ya están medio borrachos aquí, démosles cualquier cosa. No importa. No interesa desde que le sepa medio alcohol, pero no. El Señor Jesús hizo el mejor vino. Él siempre hace lo mejor. Mira, si tú decides entregarle tu vida a Cristo Jesús y confiar en Él, debes tener una seguridad que Él puede hacer de ti lo mejor. Él puede hacer en tu vida lo mejor. Buscamos siempre que Dios nos ayude en diferentes situaciones. Yo sé que tú puedes estar anhelando que Dios cambie alguna circunstancia en tu vida. Yo solamente tengo que decirte e invitarte a lo siguiente: confía en Jesús y Él va a hacer para ti lo mejor. Si tú determinas obedecerle a Él y rendir tu vida a Él, créeme que Él no te va a llevar al mal camino, que Él no te va a llevar al sufrimiento, que Él no te va a llevar a que las cosas salgan mal. No, Él va a asegurarse de que todo en tu vida salga bien y al final vas a estar sorprendido. Si tú decides colocar en el aspecto, por ejemplo, el mundo de los negocios, en lugar de confiar en las teorías de los negocios que dicen por ahí o de las teorías de administración que hay por ahí, y tú decides, voy a hacer las cosas como dice Jesús, como dice su palabra, créeme que al final tú vas a experimentar lo mejor. Lo vas a ver, porque nuestro Señor Jesús siempre hace lo mejor. Ese maestresala está sorprendido y él simplemente tiene que alabar al novio porque dice, vamos ahora sí a probar de lo mejor, porque Jesús siempre hace lo mejor. Él puede hacer en tu vida lo mejor. Pero sabes, quizás no experimentas lo mejor ahorita y eso es por una sencilla razón, porque todavía no le has rendido completamente tu corazón a Él. Yo lamento mucho cuando conozco personas que ven el Evangelio, conocen la Biblia, la leen, escuchan las enseñanzas, vienen a la iglesia. Lamento mucho cuando ellos no viven ni experimentan lo que debieran estar experimentando y viviendo. Lo lamento mucho porque se están perdiendo lo maravilloso que es Dios. Se están perdiendo lo increíble que es vivir en la voluntad de Dios. Es lamentable
que suceda. Y es lamentable porque nuestro Señor Jesús hace lo mejor. Él quiere lo mejor para ti. Y entonces, si tú no lo estás experimentando, quiero invitarte a que precisamente hagas eso. Ríndete a Él. Ríndete. Porque Él siempre va a hacer lo mejor en tu vida. Amén. Y cuarto, los discípulos. Miremos a los discípulos. Versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos habían conocido que Jesús ya era el Cristo. Ellos ya habían mencionado en el capítulo anterior, este es el Rey de Israel, Él es el Mesías, Él es el Salvador, etc. Ellos ya conocían, pero no entendían lo que eso implicaba. Y mira, esto es muy similar a lo que pasa cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo Jesús. Cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Él, sabemos que Él es el Salvador, sabemos que Él es Dios, pero todavía no comprendemos qué significa a ciencia cierta que Él sea Dios. No entendemos a profundidad su gloria, no la comprendemos totalmente. Bueno, los discípulos van a empezar durante 3 años a ver la gloria de Dios. Ellos van a empezar a comprobar de primera mano quién es ese Mesías. Y tú y yo necesitamos hacer exactamente lo mismo. En realidad, Juan muestra el milagro de las bodas de Caná de Galilea por una sencilla razón. Y esta es la enseñanza principal de este pasaje. Jesús obró y convirtió el agua en vino para que sus discípulos creyeran que Él era el Hijo de Dios, para confirmar su fe, para mostrarles su gloria. Todos los demás fueron beneficiados, como acabamos de ver, pero principalmente fueron sus discípulos. Así que Jesús también se puede ocupar de las cosas más importantes, es decir, que tú confirmes tu corazón en que Él es el Señor. Que tú puedas entender que no hay nadie que puede cambiar tu vida. Y yo hace un momento mencionaba que es lamentable que hayan personas que no experimenten la bendición de Dios en sus vidas. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque todavía no comprenden que Jesús puede cambiar sus vidas. Y no lo comprenden por muchas múltiples razones. Podemos mencionar aquí simplemente la ignorancia de la palabra de Dios. Otra, la dureza de nuestro corazón, que decimos que queremos, que amamos, pero no lo hacemos realmente. No hay ese entendimiento. Y entonces decimos, Jesús es el Señor, pero todavía no entendemos qué significa en realidad eso. Decimos que tenemos fe, pero nuestra fe no se expresa totalmente para confiar absolutamente en Él. No. Pero Jesús puede llevarte a que confíes plenamente en Él. Él lo puede obrar. Y precisamente cuando los discípulos ven ese milagro tan sencillo, tan básico de convertir el agua en vino, ¿cuál es la conclusión? Uy, es Dios. Por eso Juan utiliza ahí la palabra, y este fue el principio de señales. ¿Por qué señales? ¿Por qué no dice ahí milagros? Porque las señales para los judíos eran la comprobación de que aquel que decía ser el profeta o decía ser el Mesías, realmente era el Mesías, y además eran una señal de su divinidad. Y eso es lo que los discípulos estaban viendo. Ellos estaban comprobando de primera mano, este Jesús, mire lo que hace. Y luego van a quedar sorprendidos. Por eso tú vas a ver que al comienzo ellos reconocen que eres el Cristo, pero luego en Marcos, por ejemplo, en el capítulo 8, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Ahí van reconociendo. Y hay otros que al final van a decir, definitivamente ese sí era. Recuerden los discípulos que iban camino de Emaús. Habían escuchado todo, pero es una cosa progresiva. En tu vida, Jesús se va a encargar día tras día de demostrarte que Él es el Señor, que Él es el Dios. Y Él va a ir obrando en tu corazón, y habrá momentos en que parecemos que estamos como más lejos, como que estamos inclusive pareciera perdiendo la fe, pero ahí es cuando aparece nuestro Señor Jesús para decirte, no, yo aquí estoy. Y confirma, y puede ser eso en un milagro, claro, un milagro. Un milagro como que llegó un dinero que no debía llegar y llegó y mire lo que me libró, sí. ¿Y sabes qué está haciendo Dios contigo? Te está confirmando, te está diciendo, yo soy Dios, confía en mí.
No te preocupes, yo puedo arreglar las cosas. Porque finalmente los milagros que nosotros podemos ver como tan importantes de necesidades, etcétera, nos deben llevar a entender que Él es el Hijo de Dios y adorarle a Él. Y eso es lo que Él hace. Jesús puede. Y tengo que preguntarte, ¿dónde está tu esperanza? ¿A dónde la has puesto? Hay 4 tipos de personas acá que tienen 4 tipos de acciones. Los novios están con una situación crítica, entre comillas, pero Jesús puede ayudarte en medio de eso. Así que en medio de esa situación que no es tan relevante, pudieras tú pensar, Dios puede obrar. Confía en Él. Sigue confiando en Él. Pero en el caso de María, a veces pensamos que Dios no va a cambiar porque Él ya decidió que esta gente se perdiera. No. Dios puede cambiar sus planes. Confía en Él. Intercede, búscale. Y Dios siempre quiere lo mejor. Él no puede hacer menos de lo más excelente. Entonces, si tú decides confiar en Él, Él va a hacer de tu vida lo mejor. Lo mejor. Ay, hermano, mire, decídase. Decídase obedecerle, decídase rendirse a Él y usted va a ver lo mejor en su vida. Lo mejor. Esa tierra prometida, hoy día la puedes vivir tú en tu vida si decides rendirte a Él. Obedécele. Obedécele. Llegará un momento en que te dirá, en que tu mente te dirá, no haga eso, haga lo que se le ocurra. Y usted dirá, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice esto, pues yo hago lo que dice la Biblia porque tú dices que me vas a bendecir. Y créame que lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Porque Él puede hacerlo. Pero también cuando tienes esos momentos de flaqueza, cuando necesitas un milagro de Dios para que tú puedas verlo a Él como Dios, Él va a obrar. Y Él se va a encargar de que año tras año tú cada día los vayas viendo a Él más como tu Señor, más como tu Salvador, que Él vaya comprendiendo, que tú vayas comprendiendo, yo debo rendir mi vida a Él porque Él es Dios. No llegamos con ese conocimiento claro desde cuando entramos a las cosas, pero a medida que va pasando el tiempo, Dios se va revelando y va haciendo un milagro en nosotros y decimos, Él es Dios. Y cuando empieza eso, solamente levantas tus manos y le alabas a Él. Amén. Señor, gracias. Gracias porque tú puedes, tú obras milagros. Aún cosas que son triviales, que parecen de poca importancia, que son importantes para nosotros en este mundo, tú inclusive obras en eso, Señor. Gracias. Gracias porque lo que nosotros creemos que está determinado en realidad es un llamado para que nosotros te busquemos y hagas algo maravilloso. Gracias. Gracias porque tú siempre haces lo mejor y si nosotros nos decidimos a obedecerte y a confiar en ti, obtendremos lo mejor, única y exclusivamente lo mejor. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús, por eso. Y gracias porque nuestra fe en ti siempre está segura y siempre irá creciendo. Siempre iremos creciendo en el conocimiento de ti. Gracias, Padre Celestial, por eso. Gracias, Señor de los cielos. Qué bendición, mi Señor. Qué bendición tenerte a ti. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.